Bueno, entonces vamos a comenzar. Muy buenas noches, tardes noches para todos los asistentes y nuestros músicos invitados. En esta tarde, último viernes del mes de noviembre, tenemos la fortuna de tener a un grupo de cámara conformado por estudiantes de la Universidad del Cauca, el Cuarteto Arten, que ya veremos qué significa ese nombre y cómo es que ha llegado a la conformación de este equipo de trabajo musical. En este espacio, bellísimo espacio de la Casa Museo Guillermo León Valencia, en el auditorio, dentro del programa de fortalecimiento de museos que produce y que incentiva el Ministerio de Cultura, en apoyo con la Fundación Coronado Tunduaga. El día de hoy vamos a escuchar música de cámara, vamos a escuchar de los instrumentos de cuerda frotada, vamos a hablar con los artistas que son unos jóvenes talentos caucanos y de Nariño y egresados, pero también estudiantes próximamente egresados de los programas de música de la Universidad del Cauca. Entonces, motivo de orgullo y gran placer estar aquí compartiendo música con ellos. Quiero que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Y posteriormente ya ellos tomarán la palabra, no voy a sentarme la palabra el día de hoy. Nos irán hablando acerca de cada uno de sus instrumentos, del repertorio y de lo que es el trabajo con la música de cámara. Entonces, arranca nuestra querida violonchelista Elizabeth Bermúdez. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros estar aquí. Bueno, les presento a mi cuarteto, el Cuarteto Arten. Está compuesto por Vanessa Aguirre en el primer violín, Felipe Rodríguez en el violín segundo, Daniel Ruano en la viola y mi persona, Elizabeth Bermúdez, en el violonchelo. Vamos a hacer un recorrido, un viaje musical sobre qué es el cuarteto de cuerda, de dónde viene, hablar un poquito de los compositores y conocer un poco sobre la música de este formato que tiene unas particularidades muy interesantes. Y bueno, ya vamos a ir ahondando un poquito y también vamos a hacer un par de actividades con ustedes para que no se nos vayan a aburrir. Entonces, bueno, esperamos que disfruten de este espacio, es con mucho amor que lo hacemos y bueno, vamos a empezar un poco, primero contextualizándonos y para eso va a estar mi compañero Felipe Rodríguez, quien les va a hablar sobre nuestros instrumentos. Bueno, buenas noches con ustedes, gracias por su asistencia. Entonces, en cuanto a la historia, estos instrumentos, nosotros interpretamos los instrumentos como lo dijo el maestro Otero, de cuerdas frotadas. Estos instrumentos vienen de Cremona, Italia, por un gran representante que es Antonio Stradivarius. Tal y como los vemos aquí, son los instrumentos modernos. ¿Ya? Estos a lo largo de la historia han tenido varios cambios y han ido evolucionando. Algunas diferencias con respecto a los instrumentos antiguos es que las cuerdas que utilizamos ahora eran de tripa, las de ahora son sintéticas. En cuanto a los arcos, como lo pueden ver, no es como la gran cosa. En cambio, el arco antiguo es, tal y como lo dice su palabra, es literal, era el arco, así. Y otra particularidad era que el cello no tenía la pica que ustedes ven ahí, ese palito negro, no tenía la pica. Entonces el cello se lo ponía entre las piernas y se lo tocaba así. Elizabeth les puede mostrar. Imagínense que esto no existe, entonces los instrumentistas lo abrazaban con las piernas. Entonces estos cambios también ayudaron para técnicamente resolver muchas cosas técnicas que exigen las obras de hoy en día. En cuanto a la construcción de estos instrumentos, podemos ver varias similitudes, algunas diferencias en cuanto al tamaño de los instrumentos y más adelante hablaré de la sonoridad. Pero bueno,
Entonces, empezando tenemos las cajas de resonancia, que es en forma de 8. Ustedes lo pueden ver ahí. Dentro de esta caja de resonancia encontramos esto, que es el alma. Esto es un alma de cello. Entonces, el alma del violín es un tanto más pequeño. Esta es como la parte más importante del instrumento, ya que sin este pequeño pedazo de palo, el violín sonaría de esta manera, así como ahogado un poco. Entonces, esto es lo que nos ayuda a proyectar un bello sonido. Bueno, ahora encontramos dos extremos. Encontramos este extremo, que es el ¿Botón? botón, Es un botón. y acá encontramos el caracol. Entonces, el botón es el que sujeta el tiracuerdas, que bien lo dice la palabra, sujeta las cuerdas que pasan por el diapasón, que es por donde nosotros digitamos cada nota. Y esto va ligado a las clavijas que están sujetas al caracol. Y en medio de esto tenemos el puente, que es lo que nos ayuda a mantener las cuerdas. En cuanto a la sonoridad de estos instrumentos, encontramos los violines, que es el instrumento más pequeño de esta familia. Estos instrumentos tienen 4 cuerdas, entonces los violines tienen mi, la, re y sol. Viola y violonchelo tienen la, re, sol y do, entonces ambos comparten 3 cuerdas. Entonces, una cuerda en específico del cello, que es do, que es el instrumento más grave, como lo dicen, suena más grave. Entonces, Elizabeth por favor, les va a enseñar cómo suena la cuerda do. Este es el sonido más grave que podría. Y acá nosotros tenemos la cuerda mi, que es la de tesitura más aguda que Vane les enseña. Y pues podemos llegar muchísimo más arriba. Entonces, eso en cuanto a la sonoridad. La viola está en un punto intermedio, sí comparte las mismas cuerdas del violonchelo, pero es muy flexible tanto para adaptarse como un buen bajo o sacar un brillo relacionado a los instrumentos de tesitura más aguda. Entonces, para que distingan un poco de las sonoridades y de las tesituras que producen estos instrumentos, vamos a tocar un fragmento de Pachelbel, el canon en re. Yo voy a pegarme un poquito a la grita de mi compañero para que leamos juntos.
en este momento voy a continuar conversándoles de algo que es como entender de dónde viene este conjunto, ¿no? El contexto histórico, pues, y como las características que cuenta pues un cuarteto de cuerdas, ¿no? Bueno, para hablar de eso hay que irnos a más o menos a mediados del siglo XVIII, la época del barroco, en donde la música comienza a tener algunos cambios, ¿no? Uno es que desde esta época se comienza a producir la emancipación de la música instrumental. O sea, música hecha solo con instrumentos, sin ningún tipo de voz o incluso textos ¿cómo decirlo?, que se recitaban. Otra es el desarrollo de una forma musical, que es la forma sonata, que es algo que, bueno, ya hablaremos pues, en el camino. Y otro es la proliferación del concierto público, que es, por ejemplo, pues justamente lo que estamos haciendo en este momento, que es que un público más popular, más general, pueda aproximarse hacia la música, ya que, pues, en una época, que es la que les voy a contar a continuación, el barroco, la música era muy exclusiva. Era muy exclusiva de un grupo muy selecto social, que era pues la nobleza y el clero, que eran pues gente muy culta, pero solo ellos podían acceder al disfrute de la música y también pues a poder interpretarla. Pero en esta época también nace una clase social nueva, bueno, no tan nueva, pero que comienza a tener mucha fuerza en esta época, que es la burguesía. La burguesía era como, de alguna manera, los comerciantes o personas, o sí, como un grupo social que tenía un capital y que de alguna manera podía, pues sí, tenía como un capital económico bastante amplio. Y bueno, ocurre que esta clase social comenzó como a querer apropiarse de las costumbres de los nobles, ¿sí? Y por esta razón se interesaron mucho en el arte, sobre todo en este caso de la música. Entonces desde esta época nace lo que pues, es muy conocido muy actualmente, que es la música de cámara. La música de cámara, como bien dice su nombre, es música que se interpretaba en salones de las mismas casas de los burgueses o inclusive de los nobles. Y era en espacios muy reducidos, por ejemplo, como este, no es un gran teatro, pero es un espacio pues ¿cómo decirlo? Tampoco tan estrecho, tan pequeño, en donde realmente se puede interpretar música. Bueno, una de las cosas que la burguesía quiso era de alguna manera como darle fuerza a esta música que estaban comenzando a producir. Y dentro de ese ideal comienza pues primero comienzan a desligar la música de un texto, de una idea externa, y comienzan a hacer que la música tenga su propio lenguaje, ¿sí? Que la música no dependa de algo más como un libreto o una idea artística, por ejemplo, en un teatro, o de un texto para que exista, sino que exista en sí mismo, con una, ¿cómo decirlo? Como, sí, como dije antes, como un discurso, como un lenguaje propio. Bueno, hablando de todo esto del lenguaje, nace lo que es pues la forma sonata, que es como una estructura que tienen las obras que, como dije antes, le permite sostenerse a sí misma y tiene pues muchas cualidades de convertirse en un discurso muy coherente y muy lógico, ¿sí? Y bueno, volvamos de nuevo pues al conjunto de cámara. Bueno, en música de cámara comenzaron a desarrollarse muchos grupos pues de diferente, ¿cómo decirlo? Como de diferentes instrumentos. Pero uno que se hizo muy popular pues fue el cuarteto de cuerdas. Pues este cuarteto de cuerdas inicialmente se conocía como el cuarteto vienés, ya que era pues prácticamente en el centro pues, ¿cómo decirlo? En Europa, los alemanes y en Austria, que eran donde realmente se movía de alguna forma como la cultura musical más fuerte en esta época. Entonces por eso lo llamaron como el cuarteto vienés. Pero bueno, en la actualidad se conoce como cuarteto de cuerdas. Este conjunto comenzó a hacerse muy popular entre los compositores, entre un público inclusive, justamente por la facilidad que representa interpretar estos instrumentos. Y sobre todo la burguesía estuvo muy interesada porque era un poco más sencillo, por ejemplo, llamar a 4 personas a interpretar una música que
no sé, reunir, por ejemplo, a una orquesta de 15, 20 músicos. Y no solo eso, sino que, pues, en el barroco, que ya les había contado antes, la música estaba muy ligada a una parte armónica que se llama, pues, que en este caso, o bueno, en ese caso, era, por ejemplo, el piano o el clave. Siempre están muy ligadas a esa parte armónica y las demás voces eran como un estilo de relleno o solistas. Bueno, entonces vamos a hablar del cuarteto de cuerdas. El cuarteto de cuerdas, pues, una de las características es que cuenta con 4 diferentes voces independientes. Por ejemplo, en la voz más aguda tenemos al violín 1. En voces intermedias tendríamos como a violín 2 y viola. Y en la voz que es como nuestro suelo, nuestra base armónica y también rítmica, tenemos el cello. Cada una de estas voces pues, se caracteriza por muchas cosas. Por ejemplo, el violín 1 comúnmente tiende a ser mucho más protagonista. Las voces intermedias tienden a ser protagonistas, pero también acompañantes. O, ¿cómo decirlo? Sí, prácticamente eso. Y el cello también tiende a ser muy protagonista y tiende a dar como una base armónica y rítmica, como dije antes. Como dije antes, bueno, la otra característica es que cada una de sus voces es independiente, o sea, no depende de alguna manera de que un instrumento siempre sea acompañante, sino que también puede tener protagonismo en muchos momentos. Y otra característica, pero bueno, ya no tanto del conjunto, sino de las obras compuestas para este conjunto, es que las obras tienden a tener como un estilo de conversación, discusión entre todas ellas. ¿Sí? Pero esto se debe realmente al desarrollo, como dije, de la composición de obras para este conjunto. Y para hablar de eso, tenemos que traer pues, a un compositor muy famoso, que es Joseph Haydn, que es considerado el padre del cuarteto de cuerdas, porque fue él quien pues de alguna manera experimentó y sobre todo ahondó mucho en este conjunto. Inclusive pues compuso muchas obras para el cuarteto de cuerdas. En total pues se conocen en la actualidad como 68 cuartetos de cuerdas diferentes cada uno. Y bueno, cada cuarteto de cuerdas con 4 movimientos, o sea, compuso mucha música para este conjunto. Lo que hace Joseph Haydn es afianzar el conjunto, o sea, darle de alguna manera como más popularidad y establecerlo cada uno con sus roles, ¿sí? Como dentro del grupo. Otra cosa que también hace Joseph Haydn, que ayuda mucho en la música de cuarteto, es reafirmar la forma sonata que les había dicho antes. Y otra es que le da como las características al cuarteto de cuerdas de ser, como dije antes, como una conversación entre 4 instrumentos diferentes. Bueno, como para terminar un poco con Joseph Haydn, hay que traer pues como... Sí, o sea, hay que... ¿Cómo decirlo? Hay que admirarle la forma, pues sobre todo su sencillez en torno a su composición, a cómo componía sus obras, la inteligencia porque era realmente también muy recursivo y muy audaz también a la forma de componer, y la creatividad, ya que al ser también una persona muy sencilla podía tomar un motivo musical muy sencillo y pues, ¿cómo decirlo? Expandirlo, deconstruirlo, hacer muchísimas cosas con él. Bueno, a continuación, ya dejando tanta chachara, vamos a tocar una obra de este compositor, bueno, la exposición de uno de sus cuartetos, pero quiero que presten mucha atención a 2 características. Como había dicho, cada una de estas voces es independiente, o sea, si ustedes quieren en un momento escuchar solo el violín primero, escúchenlo, que su voz es muy autónoma en sí misma, o la voz del violín 2, o de la viola, o del cello. Y la otra cosa es que quiero que también traten de detallar cómo es esta conversación y discusión entre todos los instrumentos. Ya que en un momento, por ejemplo, hay una idea musical que tiene el violín, luego pasa, por ejemplo, a la viola, o luego puede pasar al violín, o incluso al cello. Bueno, y bueno, eso es Joseph Haydn.
dentro de de lo que llevamos hasta ahora me parece muy importante y creo que el cuarteto nos ha dado una noción muy clara de qué es un cuarteto y por qué se llama música de cámara cuando hacemos esto. Y me estaba acordando de una anécdota que me pasó en mi época de estudiante. Me parece muy llamativo y es chistoso, pero a la vez es muy válido. Y es que alguna vez había un concierto y decía grupo coro de cámara. Entonces yo estaba sentado y alguien atrás dijo, ¡ay, ve! El coro de la Cámara de Comercio vino a tocar. Entonces uno dice como que, bueno, sí, al principio ya, claro, es chistoso, pero también es una anécdota que nos dice que no siempre estamos naturalizados y familiarizados con este lenguaje. Entonces ya uno entiende, bueno, vamos a un espacio donde está un concierto de cámara. ¿Por qué? Porque pues es una cámara, por así decirlo, pequeñita, y hace referencia a eso. Y de ahí que sea tan importante y me parece tan valioso que podamos contar con la compañía de jóvenes artistas que nos acercan a este lenguaje y que nos acercan a la música, y que también yo sé que aparte de las personas que están aquí acompañándonos, quienes nos ven en la transmisión también se incentivan a averiguar, a decir, bueno, vamos a conocer un poco más de música, y que es la finalidad última de estos espacios artísticos y culturales con los museos, ¿no? Acercar a las personas y acercarnos al público para que sea una relación simbiótica, no solamente como que estamos aquí esperando a que el público venga, sino que también llevamos la música a ellos. Bueno, entonces sin más interrupción después de mi anécdota, seguimos con compositores. Bueno, precisamente vamos a seguir un poco como el hilo de los compositores, porque tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia, por precisamente los cambios económicos, los cambios culturales, los cambios políticos, todo esto ha influido a la manera de cómo escribían los compositores. Si bien teníamos a Haydn, que él viene más o menos a establecerse un poco en el periodo clásico, tenemos también a un personaje contemporáneo de él, que estoy segura que en algún momento ustedes habrán escuchado, que es a Mozart. Mozart fue una persona y un compositor brillante que admiraba muchísimo a Haydn, y precisamente por ese trabajo que hizo Haydn, Mozart decidió escribir una serie de cuartetos que son dedicados al maestro Haydn. Y entre ellos dos lo que hacen es establecer el cuarteto como tal, como un género de composición. Ya no es simplemente como un formato de, se juntaron 4 personas a tocar y ya está, sino que es una de las herramientas más valiosas para los compositores poder plasmar todas sus ideas y todas sus herramientas compositivas. Después vamos a tener más o menos un periodo que es como la transición del clásico al romántico, donde tenemos 2 personajes muy importantes también, que son Beethoven y Schubert. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pues sí, los hemos escuchado, toda la cosa, pero ¿y esta gente qué? Uno cree que todo el mundo es como que hace lo mismo, pero no. Resulta que Beethoven da un giro importante a la escritura, y en especial a la escritura del cuarteto de cuerda, porque normalmente lo que se hacía antes era que las obras eran muy cortitas, eran por ejemplo obras de 20 minutos, 25 minutos, cosas muy tranquilas también, que sean como muy digeribles, por así decirlo, para el público. Pero Beethoven se mete con la situación de escribir obras de 40, 1 hora más o menos, horas supremamente largas y que suponen también un esfuerzo musical y de interpretación bastante grande, porque no es fácil estar 1 hora seguida tocando. Además de eso, con los cambios que han venido en el instrumento, ¿sí? Bien Felipe nos hablaba de todo el desarrollo que ha habido de antes a lo que es ahora los instrumentos, hay un cambio también en la manera de interpretar, es decir, que ya es mucha más la dificultad instrumental, y por lo tanto las escrituras también son mucho más complejas y más virtuosísticas. Y hay algo muy bonito que pasa en esta época, y es que los compositores empiezan a escribir por necesidad, ¿sí? Normalmente lo que se hacía antes era que le decían, por ejemplo, fulanito, tráigame un ofertorio para el siguiente sábado, o necesito una partitura de no sé qué para el próximo lunes, y listo. Llegaban, entregaban y ya está. Pero ellos empezaron a escribir por necesidad propia, ¿sí? Ya era como el deseo de hacer música que permitiera reflejar cada uno de los estados de ánimo que el compositor en ese momento sentía, o alguna situación que estuviera experimentando. Schubert, por otro lado, él hace algo que es que se empieza a inspirar en las canciones. Schubert era un excelente compositor de canciones, y entonces bien decía mi compañero Daniel que esta música empieza a ser, digamos, como desligada de otro tipo de
de elementos externos. Pero Schubert tiene una particularidad y es que él se inspira en precisamente textos o cosas así para reflejar su música. Después vamos a tener un periodo pues un poquito de estancamiento, pues porque resulta que esta gente se murió y entonces, claro, no somos eternos. Entonces, bueno, esta gente se muere y los compositores que quedan ahí en ese limbo dicen, pues pucha, pero, o sea, esta gente ya hizo todo, ¿qué más vamos a hacer? Pero resulta que en el periodo romántico, ya establecido como tal este periodo, hay un par de compositores, entre ellos está Mendelssohn, está Brahms, está Schumann, que ellos es como que escarban todo lo que hay allá y lo ponen de tal manera que empiezan a tener una escritura aún más compleja, además de que le impregnan mucha parte como de expresión, de dramatismo. Y además de eso, el desarrollo armónico, ya vamos a hablar más adelantico sobre qué es la armonía y todo eso, pero el desarrollo armónico que empiezan a dar es supremamente amplio, lo que hace que las obras tengan un nuevo lenguaje y sea, digamos, como una manera diferente de escucharse. Luego finalmente, bueno, pues empieza esto a regarse por todo lado, ya no se centra solo en Austria, bueno, todo lo que es Alemania y esto, sino que empieza a irse a Estados Unidos, República Checa, Francia, también Latinoamérica. Y entonces esta internalización del cuarteto lo que hace es que, bueno, empezamos a conocer otros compositores. En República Checa tenemos a Dvorak, tenemos a Smetana, en Rusia a Borodín, a Tchaikovsky, a Glazunov. Francia quiso ser un poquito autónomo en la manera de escritura, no quiso como tener tanta influencia germana, y sus compositores empiezan también a marcar una diferencia interesante. La Debussy, tenemos a Ravel, en Estados Unidos y en Gran Bretaña tenemos a Charles Ives, tenemos a Abel, no a Adele, sino a Abel, tenemos a Gibbs, y bueno, así sucesivamente. O sea, quedarnos hablando de compositores pues sería maravilloso, pero el tiempo no da, son muchos. Entonces hay algo que quiero rescatar de ellos, y es que básicamente para escribir se necesitan de ciertos elementos, que cada uno de ellos lo desarrolló de una manera diferente. En este momento vamos a abordar 4 elementos para que ustedes se lleven un poquito como la idea de qué es que hacen los compositores para escribir la música. Entonces hay 4 elementos importantes. Uno es la armonía, el otro es la textura, el otro son las dinámicas y el otro es el tempo. Entonces, la armonía básicamente es como la manera en la que podemos mezclar los sonidos, ¿sí? Para darle un color en particular, así como cuando hay un pintor o un chef que necesita varios ingredientes para sacar su receta. Asimismo es la música, necesita de varios elementos. Entonces, dependiendo de cómo organicemos los sonidos, va a darnos una sensación ya sea de drama, de alegría, de calidez, cosas que son muy subjetivas, pero que no son imperceptibles al oído. Entonces, quiero por favor, chicos, si me pueden colaborar aquí, vamos a tocar un acorde mayor, ¿sí? Esto se va a llamar un acorde mayor, y ahorita quiero que me digan ustedes qué percepción tienen sobre este color o este sonido. Entonces, ahora vamos a tocar lo que es un acorde menor. Ahora quiero que alguno de ustedes me diga cuál fue alguno que no sea músico. Quiero que me diga cuál fue la sensación que pudieron tener diferente en las palabras en las que ustedes gusten, no sé. No, pues yo hoy pues, vengo a aprender ahorita, ¿no? Sí. Yo no sabía eso, mire, pues no vengo en la cuestión del papel de cámara, yo siempre me gustaba eso, pero no sabía que era por el espacio, por todo, por la sala. Y la diferencia que hay, ¿no? Claro, usted nos ha enseñado que hay una diferencia entre uno y el otro. Una cuestión que quisiera saber es, el sonido cambia en calidad, digamos, que hablaba de joven, por ejemplo, que antes utilizaba de clipa, ¿no? Por las cuerdas o artificiales, digamos, cambia el sonido, la calidad. Claro, sí. ¿O qué es mejor, por ejemplo, que pues no tanto que es lo mejor. tradicional que era o lo de ahora? Pues ahorita hay que tratar
tratar de ser un poco más eco-friendly en ese sentido. Pero sí cambia un poco la sonoridad. Antiguamente la sonoridad de los instrumentos por su constitución era un poco más pastosa, el sonido era un poco más opaco, no proyectaba tanto. El hecho de que el cello no tuviera la pica y que uno abrazara el instrumento hacía que no pudiera vibrar tanto y no sonaba tan duro. Entonces estos elementos nos ayudan un poco a precisamente la facilidad técnica. Pero quería preguntar, respecto a estos dos sonidos que tuvimos ahorita, el que era el mayor y el que era el menor, ¿pudieron percibir alguna diferencia? Que el primero es como una apertura, una calidez, y el segundo es un cierre, como si anocheciera. Ok, sí, va por ahí. Normalmente se asocia a que los acordes mayores dan como un brillo, son como un poco más cálidos, más abiertos, y los acordes menores los ligan un poco más como al dramatismo, cosas un poco más oscuras. Entonces, básicamente, esa es la función de la armonía, dar precisamente con ese color de las notas un estado anímico o reflejar una idea, una sensación. Ahora nos vamos a ir un poco hacia la textura, y la textura es básicamente ese paisaje sonoro que tenemos, ¿sí? De cómo se va a construir la música y cómo vamos a ordenar las voces. Entonces, inicialmente, cuando tocamos Haydn, no sé si ustedes lograron percibir que el violín tenía un papel muy protagónico. Nosotros estábamos haciendo notas largas y ella tenía tarán, tarirarira, su melodía muy protagónica. A eso le vamos a llamar melodía acompañada. Es una manera de escribir, pero también tenemos otras formas. Entonces, hay una manera que se llama homofonía. Y esta homofonía lo que hace es que todos los instrumentos o la mayoría de los instrumentos van a tocar lo mismo al mismo tiempo. Entonces vamos a escuchar un ejemplo de esto. Un par de compases nomás. ¿De Haydn o...? No, la homofonía, el coral. Homofonía, ¿sí vieron? La mayoría de los instrumentos tenía la misma melodía. Chan, 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 chan. ¿Sí? Es algo muy perceptible al oído. Ahora vamos a tener algo que es un poquito más enredado y que fue en lo que se centraron los compositores a medida que avanzaba la época, y es el contrapunto. El contrapunto básicamente es donde cada melodía y cada instrumento tiene una melodía independiente, ¿sí? Ya no es como que van juntitos o estamos acompañando a alguien, sino que todo el mundo está teniendo su papel en ese momento y todo está sonando a la vez. Entonces, para eso vamos a escuchar un fragmento de la obra que vamos a tocar en un momento. La maraña de sonidos ahí que las otras texturas. Y finalmente tendremos algo que es la dinámica y que es el tempo. ¿Ustedes qué se imaginan por dinámica? Alguien que de pronto no haya hablado todavía. Ahí pueden opinar músicos ya. Nos pueden ayudar a orientar un poco. Es que mira que a mí yo quisiera intervenir ahí porque lo de la dinámica es algo bien curioso, porque la palabra, si la vemos desde el punto de vista de la física, dinámica es movimiento, ¿no? Pero en la música no significa movimiento, significa intensidad, o sea, hace referencia más a la intensidad del sonido y a las... sí, nosotros en la jerga musical lo hacemos como las dinámicas, ¿no? Entonces como esas fluctuaciones
Y curiosamente uno pensaría que está relacionado con el tempo, ¿no? Con la velocidad y esas cosas, pero no, realmente el tempo es otra área de exploración y digamos otro recurso dentro de la composición. Entonces es importante mencionar esa claridad, porque claro, si uno lo ve desde el punto de vista del diccionario y de la física, es confuso, ¿no? Pero generalmente de la música o las artes tomamos términos prestados de otras disciplinas y a veces con un uso pues, distinto. Y para esto, para ejemplificar aún más y que nos quede mucho más claro, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Entonces, hagan un sonido, cualquiera. ¿Sí? Ahora con mi cuerpo les voy a decir, si me subo mucho, van a literal griten. Y si me voy al piso, o sea, que sea un susurro. Básicamente, entre esos dos extremos es que se mueve la música. Entonces, bueno, ya me van a ver payaseando aquí al frente. Sí, entonces, bueno, vamos a... Todos bien comprometidos con el sonido. Bien comprometidos con la pauta. Digamos que voy a estar aquí en un punto medio, ¿sí? Entonces, sí, básicamente, con esto jugamos aquí en las obras. Van a haber momentos en los que vamos a tocar muy pianito, otros en los que va a tocar casi que explotar el instrumento. Y eso es súper importante para lograr crear esos matices, ¿sí? Cosas que sean más dulces y otras que sean un poco como más catastróficas, llamémoslo de alguna manera. Y finalmente tenemos el tempo, que como su nombre lo dice, es como la velocidad a la cual se van a ejecutar los sonidos, ¿sí? Entonces pueden ser obras que sean muy lentas, obras que sean muy rápidas, y dependiendo de la velocidad también se le impregna un carácter. Porque, por ejemplo, imagínense una marcha fúnebre. ¿Cuál sería la característica, ustedes qué creen, a nivel de una marcha fúnebre, si algo que se va a tocar en un velorio, creen que es rápido o es lento? Exacto. Y por ejemplo, algo que es mucho más bailable, que se va a tocar en algo festivo, ¿a qué viene siendo? Un poco más rápido. Entonces, ese tipo de elementos son los que hacen que finalmente los compositores puedan explotar la música y crear estas obras maravillosas. Entonces, todos esos elementos, ahora vamos a intentar escucharlos en lo que va a ser el primer movimiento de uno de los cuartetos de Mendelssohn. Este movimiento lo compuso después de la muerte de su hermana, así que la idea de este movimiento es que sea una cosa supremamente dramática. Entonces, con estos elementos que acabamos de hablar, van a intentar percibir si realmente lo que hablamos corresponde a las cualidades de esta música o si definitivamente no tiene nada que ver.
continuamos con música. Yo quisiera preguntarle, porque siempre me gusta curiosear un poco acerca de lo que hay detrás del trabajo pues, que se ve aquí en el escenario, ¿no? Siempre menciono acá que vemos la música, pero detrás de esto hay una cantidad de horas de trabajo, de estudio, de ensayos. Y me gusta hablar de eso, ¿por qué? Porque yo sé que las personas que nos ven ahorita en este momento y también quienes nos ven en la transmisión, podemos ser fuente de inspiración para futuros artistas, y es decirles un poco cómo nos acercamos a la música, cómo nos acercamos al arte. Quisiera preguntarles y que nos cuenten un poquitico, muy brevemente, cómo son esos tiempos de montaje, de ensamble. Hay una gran conexión, evidentemente, una comunicación visual. Aquí no es una cosa de palabras, sino de miradas, de gestos, de respiraciones, ¿sí? Y todo eso es algo que no se hace de un día para otro, es como una coreografía que se va montando, que va requiriendo pues un entrenamiento. Preguntarles muy brevemente, que nos cuenten cómo hacen ese proceso, cada cuánto se reúnen, cuántas horas de estudio requieren, cómo lo hacen individual, en grupo, cómo es todo ese tipo de comunicación que se va gestando entre ustedes. Bueno, para nosotros tener 45 minutos, digamos, de concierto o 1 hora de concierto, detrás de eso hay una cantidad de disciplina y una cantidad de horas en la que nosotros nos reunimos, y a veces nos resulta muy difícil porque tenemos muchos compromisos. Nosotros no solo nos la pasamos tocando en un cuarteto de cuerdas o bueno, es que es lo que la gente, digamos, que en común piensa, ¿no? Que ser músico es ya simplemente tocar. Pero detrás de todo esto hay mucha lectura, hay textos, ya pudieron ver con mis compañeros que ellos tienen una cantidad de información para poder interpretar, ¿sí? Entonces, la disciplina aquí es primordial y el trabajo en equipo es primordial. El conocimiento entre todos es importante. Aportar entre nosotros, incluso hay ensayos en los que no nos soportamos. Es como que no nos queremos ver, como tenemos un concierto pronto y todos comenzamos como no, pero yo pienso que esto es así, pero ¿por qué piensas tú que esto es así? Pues entonces tú tienes ya que con tu conocimiento decir por qué esa forma se debería tocar de esa manera, ¿sí? Entonces, no, bueno, detrás de esto hay demasiado tiempo, conocimiento, lecturas, sentarse en un escritorio, escribir, analizar, comunicación entre todos y pues en cuanto se pueda reunirnos el tiempo que más se pueda, pues lo hacemos. Sí, yo quería agregar a eso que básicamente por lo que el cuarteto es tan importante, y pues citando a un autor, Cibrán Sierra, él básicamente lo describe como una sociedad. ¿Sí? No es como que nos sentamos y es lo que el violín dijo o porque la viola dijo esto, entonces se queda así. Básicamente es un convivir de dar ideas, de enfrentarse, de básicamente, o sea, lograr como una sociedad aquí en medio, y la dedicación que se necesita es impresionante porque ustedes pudieron ver que cada voz es individual, es decir, que cada uno básicamente es como si fuera un pequeño solista dentro del ensamble. Entonces no es como que uno puede llegar al ensayo y me voy a pegar al de al lado, pues porque es que el de al lado tiene otra cosa completamente diferente. Entonces toca ser muy responsables y autónomos sobre la parte individual, y también tratar como de tener en medio de la discusión, que eso es lo interesante del cuarteto, o sea, tratar de tener una sana convivencia en medida de lo posible, pero básicamente logrando que todas las ideas de cada integrante puedan en algún momento reflejarse en la interpretación del ensamble como tal, porque eso a la larga es lo que lo nutre, que yo como chelista puedo aportar esto, que Daniel como violista puede aportar esto, que Vani, que Felipe como violinistas dan ese extra también para poder que la obra sea más como una versión de, en este caso, Artem, que ese es el nombre de nuestro cuarteto para las personas que se han ido uniendo a lo largo de la conferencia, ¿sí? Y que no sea simplemente como que nos sentamos y leemos las pepas que están aquí escritas y ya está. Entonces hay mucha más como vida humana detrás de este papel que lo que a veces la gente piensa. Y también para agregar, nosotros
digamos que en nuestro entorno hablamos también de la sonoridad como solistas, la sonoridad como cuarteto, ¿sí? Es completamente diferente. Cuando yo voy a tocar como solista, mi trabajo con el pianista es muy, muy diferente. Y para lograr un sonido de cuarteto, porque aquí no es Elizabeth, no es Pipe o no es Dani o Vanessa, sino que es el cuarteto arte, nosotros tenemos también que tener una identidad y nuestra identidad está en el sonido. Y para lograr un sonido compacto y para lograr, digamos que una identidad del cuarteto arte, tenemos que reunirnos mucho y conocernos demasiado, tanto que quizás ustedes pues no se van a dar cuenta, ¿sí? Pero si en algún momento llegamos a perdernos, la mirada es esencial, ¿sí? O sea, ustedes no se van a dar cuenta que alguno de nosotros se perdió, pero entonces yo ya volteo a ver, bueno, eso no quiere decir que ahorita si miré a Elizabeth Que se han estado perdiendo todo el tiempo. no, pero sí es también como llegar como a un punto de familiarizarnos y de conocernos en cuanto a gestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien se equivoca es como uno voltea a ver, y bueno, ya entre nosotros sabemos, ¿sí? Pero sí, es la cantidad también de tiempo que nosotros pasamos juntos para poder tener una identidad como esta. Sí, de hecho, eso de los gestos precisamente es muy importante. No sé si ustedes, por casualidad, se pusieran a pensar, normalmente en la música popular, las canciones o los grupos que se presentan en las ciudades, ellos a veces hacen 1, 2, 1, 2, 3 y empiezan la canción o lo que sea. Aquí no sé si ustedes se dieron cuenta que no lo hacemos, y no porque en la cabeza no estemos contando, porque sí hay que contar antes de empezar, sino porque tenemos gestos que nos comunican a nosotros y nos dicen en qué momento voy a empezar, en qué momento voy con tal persona o en qué momento voy con tal otra, con simplemente respirar. Yo hago esto y ya ellos saben dónde estoy, ¿sí? O una mirada les indica el carácter de cómo vamos a entrar. Por ejemplo, ahorita no es lo mismo que yo les haga porque no va a funcionar, los tengo que mirar feo para que se entienda el dramatismo de a dónde vamos a llegar con la emoción, con lo que sea que necesitemos. Y asimismo, cuando cada uno de ellos tiene algún movimiento especial o algo así, la comunicación es importantísima. Por eso vuelvo y reitero, esto no es simplemente como un formato y ya está, de reunir a 4 pelagatos a que lean una partitura, sino que realmente es una convivencia de sociedad. En conclusión, mucha paciencia. Mucha paciencia. Bueno, y continuamos con música colombiana, creo. Sí, pues más que con música colombiana, es como, antes de eso, quería hablar sobre la complejidad que tiene, ¿no? La obra que nosotros acabamos de tocar es una obra demasiado compleja, pero muy compleja para todos los instrumentos. O sea, hemos tenido que sentarnos a estudiar un montón porque los pasajes son demasiado difíciles. Y a esto también se le agrega que el compositor, Mendelssohn, también tuvo que dedicarle mucho tiempo, también detrás de él hay demasiado conocimiento, hay textos, hay investigación, un montón de horas sentado plasmando sus ideas y organizándolas, ¿sí? Ellos han sido unos mentores para los compositores también colombianos actuales, y estoy hablando también de los que están en la segunda mitad del siglo XX. Hoy quiero mencionar a unos 3, pero es que hay un montón de compositores, como lo decía mi compañera, no solo europeos, sino también colombianos. Y es importante que nosotros podamos apropiarnos de nuestra esencia, ¿sí? Porque no solo es un cuarteto que toca música de compositores europeos, también es nuestra responsabilidad traer y mostrarle a la gente que nosotros también tenemos nuestros compositores y nuestra música. Tenemos una riqueza de ritmos, o sea, solo hablar con la música del Pacífico. Hay un montón de ritmos que incluso yo todavía desconozco, pero por ahí he podido ir como conociendo algunos, y ahora imagínense, o sea, en todas las ciudades, todas las culturas, todo lo que hay aquí en Colombia, ¿sí? Y regresando a los compositores colombianos, ellos también tienen un gran trabajo detrás de todas sus ideas que plasman. Y los mentores de ellos, la gente que ellos siguen, pues está aquí Haydn, está Mendelssohn, Rachmaninoff, bueno, un montón de compositores que nombró mi compañera
manera, y ellos tuvieron la oportunidad, pues los compositores colombianos tuvieron la oportunidad de poder irse a Europa y absorber todo ese conocimiento que ellos les podían brindar, que lastimosamente aquí de pronto pues en su momento no existía o no estaba tan arraigado. Aprender, tomar todo ese conocimiento y traerlo. Y al componer, bueno, ya cuando ellos llegan a Colombia primero, pues uno de ellos es Uribe Holguín, fue uno de los mentores también, de los creadores, me parece que del Conservatorio de la Universidad Nacional, claro, y pues ustedes saben el peso que tiene decir que tú sales de la Universidad Nacional. Entonces, él fue uno de los fundadores, gracias pues a la experiencia que tuvo saliendo del país. También encontramos a Antonio María Valencia, encontramos a Adolfo Mejía, que de hecho vamos al finalizar esta charla, vamos a tocar un pasillo de Adolfo Mejía. Estos tres compositores que yo estoy mencionando, hay un montón más, pero ellos se han ido un poco por la línea bueno, siguiendo el compositor Debussy. Debussy hace parte de un movimiento artístico que se llamaba el impresionismo. En el impresionismo se resaltaba mucho algunos elementos como darle más quizás vida a la luz, a la naturaleza, los sonidos eran oníricos, ¿sí? Los sonidos eran como de estar en un sueño, y eso lo hacía la cantidad de recursos que ellos usaban, como las escalas exóticas, pues muy llamativas, que eso en el momento en el que tú las escuchas, pues uno se siente como en un sueño. Obviamente estos compositores colombianos pues no van a tomar todos esos elementos, pero sí toman algunos para poderlos poner dentro de la música que ellos componen en sus obras colombianas. Y a mí me gustaría dejar muy claro que detrás de esas ideas plasmadas hay muchísimo trabajo. Sí, a veces creen que los artistas simplemente es por diversión y se sientan a tocar y ya está. Ojalá también fuera como de disfrutar todo el tiempo, pero en realidad es que hay mucho trabajo y ustedes tienen que saber que esos compositores les tomó mucho tiempo estar sentados en un escritorio pensando qué es lo que voy a hacer para que el oyente también lo disfrute. Y con esto me gustaría reflexionar un poco con la música que se está escuchando actualmente, con la música que nos está llegando a nuestros oídos, a nuestro consciente y a nuestro subconsciente. Y no solo a nosotros, sino a los niños que son un futuro, adolescentes que son un futuro. Entonces, ¿qué le espera a esos niños que están escuchando? No porque ellos lo buscan, sino porque tú vas en la calle y escuchas una emisora cualquiera donde nos venden música comercial con letras generando, incitando como a la violencia, al machismo, a una cantidad de cosas pues que no son buenas. Y la reflexión es también a que nosotros podamos tener una escucha saludable, y no solo nosotros, nuestra responsabilidad como adultos también está en lo que van a escuchar los niños. Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a un festival muy conocido, no sé si ustedes lo han escuchado, en Ginebra, el Festival Mono Núñez. Es un festival de música andina. Unos músicos increíbles, de música de aquí, de Colombia, músicos increíbles que también me han dedicado mucho tiempo, pero lo que más me impactó es la participación de jóvenes y la participación de niños, cómo ellos querían mantener sus raíces, cómo ellos se apropiaban de la cultura y cómo ellos mostraban, incluso con su vestimenta, con sus trajes típicos. Y a mí me parece importante que nosotros también comencemos como a consumir más de nuestra música y dejar a un lado un poco la música que nos está imponiendo la sociedad, porque en el momento yo considero que musicalmente se ha degradado un poco, y no es porque nosotros queramos escuchar ese tipo de música, sino porque todas las emisoras comerciales nos ponen sonidos pues que quizás no nos llegan al subconsciente y al consciente
sin que nosotros queramos. Entonces reflexiona ahí para que seamos mucho más conscientes y tengamos un buen oído pues musical, conciencia y también en qué entorno nos vamos a rodear, de qué entorno nos vamos a rodear, nuestros niños que van a escuchar. Y ya eso es como lo que he querido un poco hablarles. No me centré tanto en la música colombiana, me parece importante hablar del tema. Ahorita vamos a tocar un pasillo, el pasillo número 3. Originalmente me parece que fue escrito para piano, pero tenemos un arreglo, afortunadamente, para cuarteto de cuerdas. Entonces ahí van a ver también cómo distribuye las voces. Este también recibe el nombre del pasillo de las campanas. Entonces, en lo que les hablaba un poquito de bici, pues ellos trajeron también como algunos efectos, y los violines vamos a estar como encargados de hacer el efecto de las campanas. Entonces no sé si quieres mostrarle un poquito cómo es. Estos se llaman armónicos. Entonces mientras ellos están tocando como notas reales, nosotros vamos a estar por allá como campanitas golpeando para que se haga una imagen. Y pues bueno, espero que lo disfruten.
Bueno, yo creo que estamos todos muy emocionados y conmovidos haber compartido este espacio. Justamente como lo mencionaba nuestra querida Vanessa, la importancia de la música como eje de transformación social, de fortalecimiento de nuestra sociedad. Sí, en un mundo pues que estamos constantemente bombardeados por todo tipo de información, por los medios y la tecnología, y justamente hoy que estábamos mencionándolo al inicio un poco con ellas, la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces qué linda ocasión en que dos bellas y talentosísimas mujeres artistas nos han venido a hablar tanto de la música en compañía de su equipo, que han trabajado, que han hecho un esfuerzo muy grande para poder conformarse como grupo, para armar esta propuesta. Por supuesto que estaremos muy pendientes y siguiendo toda su trayectoria, porque han participado ya en muchos eventos, siguen haciendo muchas actividades. Como muchas cosas en el arte y en la música, trabajan sobre todo por la convicción de corazón, porque detrás de esto, aunque muchos dedicamos nuestras vidas a esto como forma de subsistencia, por supuesto, sabemos que estamos en un medio en el que el arte no tiene el apoyo suficiente, y es más una cuestión de convicción, de mucho corazón, de muchas ganas, y que es lo que hemos visto reflejado el día de hoy. Entonces, qué bueno haber podido compartir con todos ustedes que han estado acá súper entusiasmados, al igual que creo que todos, muy conmovidos por todo lo que nos han compartido. Qué bueno que podamos acercar la música a nuestro público, al público del Museo Guillermo León Valencia, pero también a todas las personas que nos van a ver. Por supuesto, hacer la invitación para que sigan a estos muchachos que están haciendo una propuesta muy interesante, pero también para que sigan acompañándonos en nuestras actividades. Y nada, pues qué bueno terminar el mes, qué bueno terminar la semana con un evento tan bonito. Muchas gracias por su compañía, por su tiempo, y a estos artistas también gracias por todo lo que nos han brindado el día de hoy. Un fuerte aplauso, por favor. Si usan redes sociales, pues nosotros estamos en Instagram como Artem Cuarteto de Cuerdas, para que estén pendientes de los conciertos, de más actividades. Y bueno, de nuevo muchísimas gracias por asistir y que tengan una feliz noche. Gracias.